atención, modo recibir la palabra de Dios. En esta ocasión pues me va a tocar compartir con ustedes un pasaje que es muy bonito, muy especial, que a mí personalmente me encanta, me fascina esta parte de la historia de Jesús. Y déjenme les cuento que el día de hoy no está aquí con nosotros nuestro pastor Scott Brown, porque él se encuentra en Monterrey y va a hacer el tour por Monterrey, Cumbres y Saltillo, que es las iglesias donde está pastoreando su hermano Brian, que es el líder de Rivi. Entonces empiezan allá a las 8, Monterrey, tienen otros servicios a las 11, y luego el de Cumbres creo que es como a la 1, 2 me parece, y luego van a Saltillo a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces está ahí también trabajando, predicó toda la semana en Ejes y hoy también lo van a explotar ahí para que siga predicando, visitando las iglesias de Rivi que están por aquel lado, por Monterrey. Entonces por eso, bueno, estamos aquí el día de hoy. Muy bien, entonces vámonos directo a lo que vamos a platicar el día de hoy. Y el día de hoy les vamos a platicar, o les voy a platicar acerca de la revolución. Y Ejes se trató de una revolución, ese fue el lema de Ejes, ser la revolución, cambiar, modificar el sistema, infiltrarnos en el sistema para cambiar el mundo entero. Y la verdad es que pues vivimos en un mundo donde realmente se necesitan cambios, se necesita hacer algún cura para la enfermedad, para la maldad, para el pecado, y cada vez vemos que el mundo siguen ocurriendo tremendas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible al día de hoy que siga ocurriendo guerras, esclavitud? Pues porque falta a Dios, les falta el amor de Dios a las personas y a toda la humanidad. Entonces, teniendo eso en mente, esta revolución, pues vamos a empezar con este mensaje. Y este mensaje se llama No dejes morir la revolución. Ya que vivimos Ejes, esa revolución que ahorita comentamos con los testimonios, esa revolución que causó Dios en nuestros corazones, pues para los que fueron a Ejes, este es un mensaje especialmente para ustedes, porque no podemos dejar morir la revolución que Dios causó en ustedes. Y para quienes no nos pudieron acompañar, este mensaje es muy especialmente para ti, porque Dios quiere causar una revolución y quiere que tú no la dejes morir a un lado, que la pongas ahí en el cajón, en la congeladora, sino realmente que sea una revolución en tu vida. Porque realmente necesitamos, y seguramente tú sabes que necesitan cambios en tu vida. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, entonces, ¿de dónde sacamos esto de revolución? Realmente Cristo fue una revolución. Y en primer lugar, quiero preguntarles, ¿cuáles son las razones por las que una revolución fracasa? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Por ahí, a ver algunas respuestas. ¿Por qué fracasa una revolución? Porque no todas las revoluciones fueron exitosas en la historia, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Alguna idea? ¿Alguien que me diga? Porque estaba mal planeada, porque falta ahí estrategia, porque los descubrieron, falta de apoyo también, muy bien. ¿Qué otra idea? Falta de financiamiento, claro que sí. Vamos a darle a la que sigue. Muy bien. Entonces, estas revoluciones, pues realmente, pues fracasan por esas situaciones. Y eso también ocurre en nuestra vida. A veces queremos hacer cambios drásticos en nuestra vida, pero falta alguien que te apoye. Falta, pues, que le entres con compromiso. Falta tal vez tener los recursos para poderlo hacer. Recursos de tiempo, recursos financieros para poder hacer ese cambio. O tal vez el sistema es tan fuerte que se impone sobre nosotros, el trabajo,
la necesidad de pagar rentas, el estrés es tan grande que se impone sobre los cambios que nosotros queremos hacer, sobre la revolución que nosotros queremos causar. Y entonces esa revolución fracasa en nuestra vida. Y eso es lo que no queremos y de eso se trata este mensaje. No dejes morir la revolución que Cristo ha causado en tu corazón. Porque tal vez no ha sido este día o esta semana, pero seguramente hay un momento en tu vida donde Dios causó un cambio, una revolución. Y te quiero pedir que recuerdes ese momento, donde Dios movió tu corazón, donde cambió algo. Y quiero que tengas en cuenta ese momento en este mensaje y que no dejes morir esa revolución que Dios ha causado en ti. Entonces, vamos a ver hoy tres puntos, 3 pasos para no dejar morir la revolución. El primero de ellos es esfuerzo al día. Número 2, escucha la guía. Y número 3, experimenta en la bahía. Y ahorita les voy a platicar de qué se trata eso de la bahía. Vamos a la siguiente. ¿Para cuándo? ¿Cuándo es la revolución? Pues la revolución es hoy. Dios te está llamando a que actúes, a que cambies el día de hoy. Vamos a la que sigue. Y hay revoluciones que nunca sucedieron. Déjenme les platico de una. Vamos a ver algunas imágenes. Y para eso, por ejemplo, la primera de ellas es, no sé si ustedes sabían, pero antes del grito de independencia en México, habían ocurrido ya movimientos, conspiraciones, pero que no llegaban a nada, no se lograban nada, hasta que de repente los descubrieron y entonces empezó ahora sí la lucha a ir en independencia. Pero, ¿por qué no pasó antes? ¿Por qué no sucedió antes? Pues seguramente por lo que ya vimos, ¿no? Falta de apoyo, de recursos, de compromiso, el sistema era demasiado que se imponía a los revolucionarios. También está la Revolución Francesa, que tienen, ahí está, muy bien, de este lado, la Revolución Francesa, que no solamente fueron en los años recientes, en 1789, sino fue casi un siglo o 2 siglos antes que se quería luchar y luchar contra el sistema hasta esa fecha. ¿Por qué no se hizo antes? Porque fracasaron esos movimientos. También tenemos, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. ¿Alguien sabe cuándo está prohibido la abolición en México, la esclavitud? ¿Alguien se sabe si el dato? Es como clase así de historia. Pues déjenme les digo que fue en 1813. 1813, o sea, un buen rato, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿alguien sabe? 1863. Pero ¿qué pasa? Fíjense, y lo vemos en la historia, en las películas, en todos lados. En Estados Unidos se declara como fuera de la ley, prohibido tener esclavos en 1863. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan cuando apareció un pastor muy famoso por un discurso que se llamó, ¿alguien sabe? Muy bien, Martin Luther King. Y exactamente, ¿verdad? Él decía, tengo un sueño donde convivan los blancos y no haya razas, ¿no? Entonces, pero ¿saben? O sea, se prohibió la esclavitud en 1800, ¿cuándo dije? 63. Pero ¿cuándo mataron a Martin Luther King? 1968. O sea, pasaron más de 100 años y todavía estaba la lucha. ¿Por qué en los 100 años previos no había pasado nada? No había un movimiento radical en contra de la esclavitud y la opresión a los afroamericanos. Pues ¿por qué? Esa revolución o esas revoluciones fracasaron por falta de apoyo, por falta de recursos, por falta de compromiso. El sistema era tan grande que se imponía. Entonces, otro ejemplo, ¿alguien sabe
¿Desde cuándo la mujer puede votar en México? Está interesante también. 1953. 1953, o sea, fíjense, dices, caray, pues a lo mejor y mi abuela no podía votar, ¿no? O sea, eso está bastante reciente. Y el primer país donde la mujer podía votar era en 1893 en Nueva Zelanda. Pero entonces, ¿por qué no se hizo antes, no? ¿Por qué no se hizo antes? Se esperó muchísimo tiempo. Pues por lo mismo, ¿verdad? Las revoluciones fracasan por falta de recursos, falta de compromiso, hay otra fuerza que es más grande o el sistema se impone sobre ti. Y precisamente eso es lo que no quiere Dios de nosotros. Y la revolución más grande del mundo fue Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió y resucitó. Esa fue la revolución más grande de la historia. ¿Y qué es lo más importante aquí? Y aquí empieza la historia de nuestro mensaje. Cristo cambió al mundo y de hecho hay tanta influencia de Jesucristo en la política, en las artes, en la pintura, en la escultura, en todo el mundo. Inclusive ahora medimos al día de hoy la era de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo fue una revolución para el mundo. Y entonces, antes de comenzar nuestro pasaje, nuestro contexto empieza aquí, en el capítulo de Juan. Jesucristo resucita. ¿Quiénes son las primeras personas que ven a Jesús? ¿Alguien que me diga? Curiosamente fueron mujeres, hablando de mujeres. María Magdalena. Después, María Magdalena va con los discípulos, les dice que había visto a Jesús. Después aparece Jesús a los discípulos, está con ellos, lo ven, lo pueden platicar con él, lo pueden tocar, abrazar. Después había uno de los discípulos que no estaba ahí. ¿Se acuerdan quién era? Tomás, ¿verdad? Que dice, no. Hasta que yo no ponga mi mano ahí en su llaga y que atravese mis dedos del hoyo que le hicieron, no voy a creer. Y resulta que creen que se lo cumplió, ¿verdad? Se lo cumplió y aparece ahí a Tomás y se lo cumple. Entonces, después de eso, ¿qué sucede? ¿Se aparece más veces? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que fueron más de 500 personas que lo pudieron ver. O sea, y se apareció más veces. Y entonces, esta revolución que causó Jesús, la podemos ver precisamente aquí en Juan 20:13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. ¿Se acuerdan que ella llega ahí preocupada? No, se lo robaron. ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está mi maestro? Al siguiente, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús, cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? Se apareció ahí a los discípulos después de haber resucitado. ¿Te imaginas qué impresión, qué increíble? Entonces, este cambio revolucionario trastornó el mundo entero, todo lo que hicieron, todo lo que vieron los discípulos. Entonces, vamos a nuestro pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y vamos a estudiar el capítulo 21 de Juan, ¿verdad? De Juan, del Evangelio de Juan. Y vamos a estudiar un pasaje que a mí me encanta, me fascina por los detalles que tiene ahí. Entonces, vamos a leerlo. Juan 21:1. Dice así. ¿Lo tenemos? Muy bien, acompáñenme entonces en sus Biblias a buscar este pasaje. ¿Ok? Dice así. Después de esto, ¿después de qué? Después de que se les apareció varias veces a los discípulos y a otras personas,
Dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿Alguien sabe qué era el mar de Tiberias? No, ni idea, ¿eh? Pues fíjense que era el mismo que el mar de Galilea, pero era otro nombre. Así de fácil. Entonces, se manifestó otra vez. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ok, entonces, esto es lo que está pasando. Ya había resucitado Cristo, ya lo habían visto, pero de repente están ahí sin comer, dice Pedro, pues vamos a pescar, ¿no? Pues vamos a pescar, ¿qué estamos haciendo? Voy a pescar. Y le dicen los demás discípulos que estaban con él, va, pues yo te acompaño. Y entonces van a pescar y resulta que no pescan nada, no pescan nada. Entonces, ¿qué? ¿Alguien se acuerda de esta historia? ¿Le suena familiar? Parece que se repite. ¿Con qué otra historia? Ok, exactamente, ¿verdad? Y fíjense, dice, el pasaje empieza diciendo después de esto. ¿Qué es después de esto? ¿Ustedes cuánto tiempo creen que habrá pasado después de que resucitó Cristo hasta este momento? Pues no sabemos muy bien, porque el pasaje dice, el día domingo resucita Cristo, lo ven, pero dice que el mismo día se apareció a los discípulos y un día después, Tomás dice, yo no creo hasta que no ponga mi llaga, 8 días después se vuelve a aparecer. Pero después dice, después de esto. ¿Cuántos días? No dice. Pueden ser días, pueden ser semanas, no sé cuánto tiempo, pero después de esto. Y entonces, Pedro va a pescar, los demás lo siguen y habían intentado pescar toda la noche, pero no logran nada. Entonces, vamos a buscar Lucas 5, versículo 4. Y si ustedes se acuerdan, esta es una historia muy similar, pero cuando Pedro todavía no conocía a Jesús. Simón Pedro no conocía a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? ¿Se acuerdan? Habían pescado toda la noche anterior y de repente aparece Jesús. Y dice ahí, Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Quién le dijo? Cristo. Boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. ¿Qué le respondió Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y aquí fue a pescar, era de noche y no pescó nada. No pescó nada. Pero aquí hay algo bien interesante y vamos a empezar con que todos los elementos de la pesca nos dicen algo. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué significa la barca? ¿Qué significa una barca? Muy bien, algunos saben, por allá otro atrás. A ver, ¿alguna idea? Muy bien, pues significa, vamos a la que sigue, ya se los voy a decir un poquito. Ahí está, significa una iglesia. Eso representa una iglesia. ¿Y qué representa el mar? La Biblia nos define como el mar, como multitud de gentes, de personas. ¿Y qué significan los peces? Personas. ¿Se acuerdan que la primera vez, el primer encuentro de Jesús con Pedro le dice, ya no vas a ser pescador, yo te voy a hacer pescador de hombres? Entonces, peces son las personas. Y la red, pues significa que hay que traer los peces o las personas a la barca, a la iglesia. Entonces, ellos habían estado
pescando toda la noche, porque la pesca es de oscuridad en la noche. ¿Y qué significa la noche? También, no lo puse ahí, pero también, ¿qué representa la noche? Es el tiempo de la iglesia. O sea, nosotros el día de hoy nos encontramos en un tiempo de noche, ¿verdad? Estamos que venga esperando la venida de nuestro Señor, del sol, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que pescar. ¿Se fijan que es igualito a lo que está viviendo Pedro en ese momento? Hay que pescar, llevar los peces a la barca y llevarlos a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto que estamos viviendo? Pues a veces nosotros trabajamos, le echamos ganas, pero parece que no tenemos resultados. Parece ser que los discípulos se encontraban en un día común y corriente. No había que comer, sabían pescar, pues vamos a pescar. Y así nos pasa a veces a nosotros. Nos encontramos en un día común y corriente, un día normal, de trabajo, de actividades de los hijos, pero no nos acordamos de echar la red otra vez, de buscar a Dios otra vez. Entonces, eso es sumamente peligroso y yo creo que es el peligro mayor que muchos cristianos caemos en dejarnos ahogarnos por el diario vivir, con actividades, trabajo, y simplemente mandar un reporte, simplemente hacer un desayuno, simplemente vender lo que tengo que vender, sin un propósito, sin tener esas ganas de, pues voy a ir a pescar, voy a llevar personas a los pies de Cristo. Y por eso este primer punto precisamente así se llama, ¿verdad? Un esfuerzo al día, esfuerzo diario tienes que tener. Y curiosamente, hasta ese momento, Pedro no tiene resultados, no logra pescar nada. Pero hermanos, si no tienes resultados en tu vida, en tu familia o en tu ministerio, es momento de tirar la toalla, es momento de decir, no, yo ya hice lo suficiente conmigo, con mi hijo, con mi hija, ya voy a tirar la toalla, nada se puede hacer. Dios no tiene nada para mí. Yo ya estoy muy grande, muy viejo. No, hay que hacer un esfuerzo diario. ¿Cuándo hay que leer la Biblia? Hoy y mañana. ¿Hay que buscar a Dios? Hoy. ¿Cuándo hay que compartir del Evangelio? Hoy. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Entonces el camino con Dios es algo diario. Diario lo tenemos que hacer. Y mañana también. Y mañana otra vez. Y mañana otra vez. Y así cada día. En ningún lugar en la Biblia dice que te debes de cansar y que debes de dejar de hacer las cosas un día. O solamente esfuérzate 10 días. O hasta que cumplas 20. O hasta que cumplas 40. Ya después, a los 60 te puedes jubilar y ya, vete a la playa, a Cancún, a disfrutar la vida. Eso no está en la Biblia. Dice que es día al día y al día. Entonces, Pablo, pues, se esforzó ese día. Y al siguiente día tenían que volver a pescar. Y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día. Esto es largo y a veces cansado. Y así es el ministerio, hermanos. A veces es largo y cansado. El compartir de Dios a veces es largo y cansado. Pero Dios nos dice, de ti no dependen los resultados. Yo te voy a decir cuándo van a llegar. Pero sí depende de ti hacer el trabajo, invitar, compartir, tener una relación conmigo. Y entonces vamos con el segundo punto de esta tarde, noche, días, de la mañana todavía, ¿verdad? Que es, escucha la guía. Entonces vamos a regresar a nuestro pasaje, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? No habían pescado nada y resulta, ahí me voy a ir a el pasaje de Juan. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces ahí están ellos pescando, sí aparece Jesús, pero no lo reconocen, no saben que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, nanáis.
No hemos pescado nada. No hemos pescado, no tenemos. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. ¿Por qué le hicieron caso? No lo reconocían en ese instante. ¿Por qué volvieron a echar la red? ¿Por qué piensan? ¿Alguna idea? Tal vez algo, no sé, no lo especifica, pero algo parecía familiar. Y si tenemos fe otra vez, y si lo volvemos a hacer, tal vez ese desconocido no es tan desconocido. No lo sé, no lo dice. Y luego sigue diciendo aquí, sacaron una gran cantidad de peces. Y así es nuestra vida, ¿verdad? A veces esperamos el gran resultado, pero Jesús sabe cuándo dárnoslos. Estamos esperando la bendición, pero solamente Jesús sabe cuándo darnos esa bendición, ¿verdad? Y igualito que la primer pesca, cuando Jesús llama a Pedro, Jesús lo guía, ¿verdad? Dice, boga mar adentro y vas a sacar una gran cantidad de peces. Ahí Lucas 5:5, en esta primer pesca, dice así, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía de tantos peces que tenían. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros aquí? Hacer lo que Dios nos dice nos da bendición. Esto es muy sencillo. Hacer lo que Jesús dice nos da bendición, nos da resultados. En nuestras propias fuerzas, como lo hicieron los discípulos, no lo habían logrado, pero simplemente al escuchar a la derecha. Ok. Oh, aquí están. ¿No? Simplemente hacer lo que dice Jesús te va a dar bendición, te va a dar resultados en tu vida y en tu familia. Y la revolución va a seguir viva en tu vida si haces lo que Jesús dice. Si haces lo que Jesús dice, ¿verdad? Y ese es el segundo punto, así de sencillito, ¿verdad? Escucha la guía de Jesús. Escucha la guía. Siempre haz lo que Jesús dice. Lee su Biblia y haz lo que Él dice. Actúa conforme a su Biblia. Y vámonos por el tercero. ¿Cuál es el tercer paso para no dejar morir la revolución? Ya vimos que primero hay que esforzarnos al día, ¿verdad? Cada día, cada día. Segundo, hay que escuchar la guía. Y tercero, experimentar este triunfo, pero en comunión. ¿Ok? Pues vamos a ver porque la historia cada vez se pone más interesante. Me voy a regresar a nuestro pasaje. Entonces, el pasaje lo tienen que ir a buscar, porque no está en pantalla. Entonces, vámonos ahí a Juan 21, ¿verdad? Lo voy a buscar con ustedes para que no digan que yo los puse ahí a buscar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahí está. Voy a esperar que todos lleguen. Muy bien. Muy bien. Y vamos en el versículo 7, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traer de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid
comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, aquí es donde me encanta esta parte de la historia, porque de repente dicen, ya, grita Juan, el discípulo Juan, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? ¿Verdad? Se avienta, pero parece, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿cómo estaba Pedro? Parece que estaba o encuerado, desnudo o en calzones, ¿no? Porque dice que se ciñó sus ropas porque se había despojado de ellas. Yo creo que estaba ahí tranquilamente, ¿no? No, ya no pescamos nada, ¿no? Y de repente dice, es el Señor. Rápido ahí se pone tal vez sus pantalones y vámonos al mar, ¿no? Y se avienta, pues nadando, iba a decir corriendo, pero fue nadando para ver al Señor, porque sabía que era el Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red con la gran cantidad de peces, porque estaban como a 200 codos. ¿Cuánto es más o menos un codo? Pues, ¿verdad? Pues más o menos este pedacito. Entonces, 200 codos, la conversión de 200 codos a metros es 93.8506 metros. Muy bien. Wow, así no. No se crean, ya lo había googleado. ya lo había buscado. Entonces, que más o menos, pues imagínense como de esta pared, aquella pared. Estaba la playa, al fondo ahí del auditorio, y aquí estaba la barca, y allá estaba Jesús, ¿no? Entonces, de aquí se aventó Pedro, y los demás discípulos, pues vinieron ahí arrastrando, no sé si remando un poco, y arrastrando todos los peces. Y fíjate qué interesante aquí. Y me encanta porque, ¿qué sucedió? La primera vez, el primer encuentro que tiene Pedro con Cristo. ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Se acuerdan? O sea, Jesús le dice, boga mar adentro, sacan un montón de peces, pero ¿qué le dice Pedro a Jesús? Vamos a Lucas 2:8. Ahí está. Dice, viendo esto Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿No? Entonces, Pedro en esa primer pesca se asombra, ¿no? Se hinca, no soy digno de ti, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. ¿Y ahora cómo reaccionó? O sea, ¿ven la diferencia? Porque la primera vez no se siente ni siquiera digno, dice, aléjate de mí, Señor, no puedo, soy un pecador, soy un hijo de la guayaba. Y ahora se hinca, siente culpa, siente pena, se avienta corriendo, es el Señor, necesito ir con Él. Y así tenemos que ser nosotros. A veces pensamos que tenemos que tener toda nuestra vida arreglada para que ahora sí Cristo llegue a nuestra vida y poder tener una relación con Él. Pero no, es al revés. Necesitamos primero ir corriendo a Cristo y Él va a cambiar nuestra vida. Él va a hacer la revolución. Él es la revolución en nuestra vida. Entonces, cuando tengas ese sentimiento, esa emoción de, híjole, es que no puedo tomar la Santa Cena, no puedo ir a Ejes, es que no puedo bautizar, es que, hombre, he hecho esto mal. Acuérdate de Pedro. Y Pedro se aventó totalmente sabiendo que él era un hombre pecador. Porque, les voy a ir dando un spoiler, pero la última vez que había platicado o que había visto Pedro a Jesús, ellos tenían una plática pendiente. Ahorita voy para eso. ¿Ok? Y Pedro, fíjense, también Pedro sucede algo muy interesante, porque Pedro se avienta, los discípulos traen los peces a la orilla del mar
Y Pedro saca los peces, porque Jesús le dice, traigan los peces. Y Pedro saca la red de peces. Pero, ¿vieron ahí el número que decía? ¿Cuántos peces sacaron? Búsquenlo, búsquenlo. 153 peces. Entonces me puse a realizar una investigación de las especies de peces en el mar de Galilea de Tiberias y encontré que hay alrededor de 13 a 15 especies. Y pues cada una especie tiene diferentes pesos, que van desde los 4 kilos hasta los 10 a 12 kilos. Dije, bueno, sacando un promedio, 5 kilos, si lo multiplicamos por 153 peces, ¿cuánto les da? A ver, saquen ahí su calculadora. Demasiados para un hombre cargar. 706 kilogramos para una persona. Eso sería como el equivalente a un carro pequeño, ¿no? Un poquito menos de la tonelada. Y Pedro, no, como si nada, o sea, ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Pedro, tráete los peces. Sí, claro que sí. Trae así todos las redes y aquí están. Así, ¿te diste cuenta de lo que acabas de hacer, Pedro? Ok, no. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña aquí? Que Dios te da las fuerzas para cumplir con la misión que Él mismo te ha dado, para cumplir con la tarea. Dios te da el ánimo, la fuerza para seguir adelante y hacerlo cada día. Hay un pasaje muy bonito, muy famoso, que está en Isaías 40:31, que dice así: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Está increíble. Nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán. Y así es Dios con nosotros. Lo puso ahí de ejemplo a Pedro y así es con nosotros hoy en día, con cada uno de nosotros. Dios nos da la fuerza para continuar. El que espera en Jehová, nuevas fuerzas. Tal vez se te acabaron ese día, pero Dios te da nuevas fuerzas. Al otro día te da nuevas y nuevas y nuevas para seguir y seguir. Entonces tú tienes que buscar, esperar y estar en Dios porque Él te va a dar la fuerza para continuar. Y fíjense, vamos a seguir aquí descubriendo los detalles en nuestro pasaje. Se dieron cuenta de algo aquí muy interesante, que Jesús les pregunta: ¿tienen algo de comer? Nanáis, no tenemos, no hemos pescado nada. Pero Jesús, ¿qué tenía? ¿Se dieron cuenta en el pasaje? Dice que Él ya tenía las brasas listas, ya tenía ahí el asador, el carbón, con un pez y pan. ¿Por qué Jesús les dijo que si tenían, o sea, les estaba jugando una broma o qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, ya traen todos los peces. ¿Y qué dijimos que significa traer peces? Los peces son las personas y hay que llevarlos a Cristo. Esa barca, esa iglesia llena de peces en nuestras redes, hay que llevarlos a Cristo. Y lo hacemos bien sencillo, traerlos a su iglesia, a esta barca, a la IBE Vallemex, a nuestras casas de amistad, en Iztapaluca, en Petrolera, en Santa Úrsula, en Educación, en todo lugar hay que llevar, invitar, llevar, compartir del evangelio, llevar más personas, más peces a donde está Cristo. Y fíjense, bien interesante es que Cristo, sabiendo la necesidad de los discípulos que era comer, Él los invita, ¿no? Vengan, yo ya tengo lista la comida, yo ya tengo listo la necesidad que tú tienes, que es comida. Y hay otro pasaje muy, muy conocido también, que siempre decimos cuando hablamos de
una cena o una comida en el Evangelio, ¿verdad? Y eso es Apocalipsis 3:20, ¿verdad? De memoria, que alguien me lo diga. A ver. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios ya tiene preparado ese alimento. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quería tener una relación personal con Pedro y con los discípulos. Vengan, aquí tengo listo ya la comida. Tráiganse los peces, porque aquí con los peces, con esas personas, vamos a tener esta comunión de amor, de fraternidad, los unos con los otros. Pero tienes que traer peces. Yo ya tengo aquí listo la comida, ya tengo listo el asado que estaban haciendo ahí. Y en este caso era desayuno o cena. ¿Qué creen? ¿Cuándo es la pesca? En la noche. Entonces dice que estaban de madrugada, entonces era desayuno. Era desayuno y estaban desayunando ahí un pescado a la talla. Y fíjate, Dios provee lo necesario, solamente hay que seguir su instrucción. ¿Hace falta una red más grande? Dios te la da. ¿Hace falta super fuerza? Dios te la da. Dios da lo necesario. Y por último, vamos a repasar nuestros 3 acciones para no dejar morir la revolución. Te tienes que esforzar al día, ¿ok? Cada día te tienes que esforzar. Número 2, tienes que escuchar, hacer lo que Jesús dice, ¿ok? Hacer lo que Jesús dice y vas a tener bendición, resultados increíbles. Y número 3, hay que experimentar en la bahía. ¿Y esto qué es una bahía? ¿Alguien conoce Acapulco? Ven que es como un huequito donde que está rodeado por tierra. Esa es una bahía. Entonces, para que rimare y nos acordáramos, pues es esto. Esfuerzo al día, escucha la guía y experimenta en la bahía. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer aquí un rap para acordarnos. ¿Ok? Experimenta en la bahía esa maravillosa comida en comunión con Cristo, con los discípulos, con los demás peces que hemos traído a sus pies. Bien. Y luego voy a terminar con el último momento y el momento, pues tal vez clímax de esta historia, y eso es el versículo 15. Versículo 15. Y esta va a ser nuestra conclusión esta mañana. Dice así: cuando habieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Entonces, todo muy padre, comieron, se comieron ahí su pescadito a la talla, súper rico. Después que hubieran comido, ¿se acuerdan que les dije? Que Jesús y Pedro tenían una plática pendiente. Sí. Ok, pues es momento, llegó esa plática. Y dice así, le dijo Simón, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces si lo ama? ¿Por qué le preguntas estas 3 veces si lo aman? ¿Cuántas veces Pedro negó a Cristo? 3 veces. Y entonces ya Jesús sabía que tenía que tener esta plática con Pedro. Y por eso
Muy intencionalmente Jesús le dice, y le dice 3 veces, porque Pedro lo negó 3 veces. ¿Se acuerdan quién fue el primero que dijo cuando Jesús anunció su muerte? Que dijo, no, Cristo, yo hasta la muerte contigo. Fue Pedro. 3 doritos después, oye, ¿tú no eres de los mismos, de los seguidores de este tal Jesús? No, yo no soy. Y luego estaba en otro lado. Oye, ¿no te vimos a ti con ellos? No, yo no sé. Y dice que hasta maldijo. No sé qué diría ahí, qué grosería se aventó, pero lo negó. Y una tercera vez, escucha el gallo cantar y dicen que Pedro lloró amargamente. Y nuevamente aquí Jesús pues le hace esas tres preguntas. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y entonces Jesús nos da una muestra tremenda de amor y no de resentimiento, porque lo traicionó. Realmente Pedro lo traicionó, lo negó a su maestro, al que decía que iba a ir hasta la muerte. Pero por eso Jesús le pregunta las 3 veces y le dice, entonces si me amas, apacenta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Apacentar es llevar al rebaño a que coman pasto, a que se alimenten. Y ese es el encargo que le está haciendo a Pedro. Si me amas, esos peces que trajiste del mar a la barca, a la iglesia, ahora hay que alimentarlos. Si me amas, alimentalos, ayúdales, ámales, edúcales, enséñales de mí, de todo lo que te he enseñado. Pastoréalos, apacienta mis ovejas. Y entonces, termina aquí diciendo el versículo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a conocer, entender, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces la pregunta aquí, y para cerrar esto, yo les tengo una pregunta. Si tú amas a Dios, y hace esta pregunta verdadera, con honestidad, ¿realmente amo a Dios? ¿Realmente lo amo? Entonces, pon aquí tu nombre, o imagina que dice tu nombre. Imagina que Dios te está diciendo estas palabras. ¿Me amas? Adriana, ¿me amas? Renata, ¿me amas? Juan Carlos, ¿me amas? Entonces, no dejes morir la revolución. No dejes morir lo que he causado en tu corazón. No dejes morir lo que ya moví en tu vida. No lo dejes morir. Y ese es el reto de este día y este reto de aquí en adelante. No debemos dejar morir la revolución. Si Dios ya causó una revolución en tu vida, en nuestra iglesia, en tus hijos, en tu hija, en tu familia, no dejes que muera. No puedes permitir que muera. Ya sabes cómo, ya te dije que es al día, diario, ya te dije que escucha la guía de Cristo, haz lo que Él dice y trae peces para vivir en comunión con Cristo. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer, ¿qué tenemos? ¿Un canto? ¿No? Sí, vamos a cantar con esas ganas de revolucionar al mundo.